La temática de los movimientos literarios es muy amplia. Aquí se remontaron solo algunos aspectos del contexto, de las características literarias y culturales, de los autores y las obras, a fin de tener una idea general de estos movimientos en el contexto latinoamericano. Los aborígenes eran muchos grupos con diferente organización. Eran como estados autónomos. Existían en América mucho tiempo antes de la invasión de los europeos. 10.000 años antes de Cristo, se dice que migraron de Asia. En este espacio nos detendremos un poco en los incas, los mayas y los aztecas, pues son los más importantes por la marcada influencia en el continente. La economía se basaba en la agricultura y la ganadería, pero también eran comerciantes y artesanos. La organización imperial o por confederación era rígida y jerárquica. Nobles, sacerdotes, guerreros, artesanos, comerciantes y esclavos tenían beneficios y privilegios de acuerdo a su posición. Eran panteístas y politeístas. Construyeron grandes ciudades, medían el tiempo y registraban sucesos. Tenían sistemas de registro estadístico. Sus textos provienen de la tradición oral. Los textos escritos son recopilaciones de historias basadas en relatos míticos, dioses, héroes, historia, costumbres. Sus textos están en códices y estelas. Los códices son documentos cuyo material es hecho a base de corteza de madera. En estos se conservaba la historia, modo de vida, medicinas, etc., de los pueblos americanos. La gran mayoría fueron quemados a la llegada de los españoles. Solo se conservan unos cuantos. Las estelas son monumentos que contenían descripciones, fechas importantes, datos, signos, símbolos, figuras, etc., que contenían igualmente la historia de estos pueblos. Utilizan figuras de repetición, metáforas, descripciones. Algunos de los géneros que cultivaban eran la poesía épica, donde fusionaban el mito y la realidad para contar los hechos sobre personajes importantes o heroicos, fundación de ciudades, etc. La poesía lírica, de carácter subjetivo, donde expresaban su visión del mundo sobre la vida, la muerte, la amistad, etc. Eran construcciones rítmicas y métricas que acompañaban de música y danza. Los aztecas, en México, también llamados el pueblo del sol, utilizaron el náhuatl para la expresión de sus cantos, profecías, relatos, mitos, etc. Uno de sus poetas es Netzahualcoyotl. Los mayas, en México, utilizaron el quiché, el Popol Vuh, libros de Chilambalam, tradiciones, mitos, oraciones a los dioses, códices. Los incas, en Perú, algunos dicen que utilizaron el quechua, otros que el aymara, campos religiosos de Hayi, senatos grupales de Guaguaki, cantos líricos de Aragui, Ollantay, teatro Urpi, cantos líricos. Época en la que los conquistadores españoles llegaron, invadieron, conquistaron y colonizaron, apropiándose de la tierra y de toda nuestra riqueza, sometiendo a los nativos americanos. España era potencia mundial, los reyes tenían el poder absoluto con el patrocinio incondicional de la Iglesia. Implementaron en América un proyecto de colonización y organización que solo los beneficia a ellos. Los españoles peninsulares controlaban el gobierno, la justicia y la economía. Sus descendientes nacidos en América, los criollos, luchaban por alcanzar ese poder. Los indígenas fueron sometidos a diversas formas de trabajo. Los negros provenientes de África, traídos como esclavos, desempeñaban los trabajos más pesados
En este contexto se produce un mestizaje racial y cultural de tres continentes, tres razas y tres culturas. La educación durante esta época estuvo a cargo de la Iglesia, quien se encargaba de convertir a los aborígenes. El conocimiento científico era escaso, privilegio para unos pocos, los criollos. Por otro lado, hubo muerte de muchos aborígenes por las múltiples enfermedades que trajeron los invasores y por la resistencia que ejercieron frente a los conquistadores. Primero, los géneros literarios más utilizados durante esta época: los diarios, las cartas, la crónica, el poema épico y la lírica. Segundo, uso del retruécano, hiperbatón, antítesis, alegoría y descripción, topografía, prosopografía, etopeya, retrato, etc. Alonso de Ercilla, conquistador y poeta español, La Araucana. Bernal Díaz del Castillo, conquistador español, historia verdadera de la conquista de la Nueva Granada. Felipe Guamán de Ayala, cronista indígena peruano de origen noble, Nueve Crónicas y Buen Gobierno. El Inca Garcilaso de la Vega, hijo de un conquistador español y una princesa inca. La Florida del Inca, los comentarios reales. Juan Ruiz de Alarcón, dramaturgo mexicano, hijo de criollos. Las paredes oyen, los pecados privilegiados, la verdad sospechosa. Expresión artística e innovadora, artificiosa, abundante en recursos, adornos y colores de carácter expresionista. Plantea una visión pesimista del mundo que consideran en permanente cambio y de falsas apariencias. Este movimiento tocó todos los aspectos de la cultura: la música, la arquitectura, la pintura, la escultura, etc. En el ámbito universal, guerras invasoras, la Reforma Protestante, en España muerte de Felipe II, lo que ayudó a la crisis social y política que se venía gestando. España, Portugal e Inglaterra continuaban afianzándose en tierras americanas. En América, el gobierno español empezó a vender las tierras a los conquistadores, gobernantes y sus descendientes, creándose las grandes haciendas. Se crearon los resguardos para proteger a los pocos indígenas y los negros empezaron a rebelarse huyendo de sus amos y creando refugios difíciles de encontrar. Primero, escritura de crónicas acerca de la vida en las pequeñas ciudades, poemas, teatro, etc. Segundo, la búsqueda de la identidad que se simboliza en el mestizo. Tercero, descripción, florida del paisaje donde se exalta la belleza. Cuarto, reflexiones del tipo religioso. Quinto, uso de metáfora, hiperbatón y elipsis. Sexto, en arquitectura, en pintura y escultura, exuberante diversidad con variedad de materiales ornamentales y elementos precolombinos y coloridos. Séptimo, en música, sonata, ballet, sinfonía, oratorio, obertura, ópera, etc. Sor Juana Inés de la Cruz, México, de 1651 a 1695, también conocida como el Fénix de América y la décima musa. Sonetos: Los empeños de una casa, Primeros sueños, Neptuno alegórico, entre otros. Josefa del Castillo, Colombia, de 1671 a 1742. Poesías: Afectos espirituales y simplemente vida.
Cansados de la exageración del barroco, los neoclásicos decidieron retomar elementos grecolatinos e incorporarlos en el arte general, adoptando lo sobrio, lo riguroso, lo academicista, influenciado por la Ilustración donde la razón está por encima de todo. En este movimiento cobra importancia la figura del filósofo como pensador. El Imperio español estaba en decadencia. Europa vivía el espíritu de la Ilustración, la Revolución Francesa con la promulgación de los derechos humanos y el lema de libertad, igualdad, fraternidad, que hicieron mella en el contexto americano, generándose movimientos revolucionarios en contra de la administración colonial, lo cual llevó a la independencia de Estados Unidos. Primero, predominio de la razón, impersonalidad. Segundo, deseos de libertad. Tercero, equilibrio y sencillez en las formas. Cuarto, presencia de la mitología grecorromana. Quinto, temas didácticos, morales, campestres y exóticos. Sexto, exaltación de la naturaleza. Séptimo, predominio de la fábula y ensayo. Octavo, uso de metáforas, hiperbatón, prosopopeya, metonimia, simil, hipérbole. José Hernández, Argentina, 1834 a 1886. El Gachúo Martín Fierro, Instrucciones del Estanciero. Esteban Echevarría, Argentina, de 1805 a 1851. El Matadero, el dogma socialista. Andrés Bello, Venezuela, 1781 a 1865. Silva a la agricultura de la zona torrida. Primera gramática latinoamericana. Movimiento estético que surgió en Alemania en el siglo XVIII como reacción al frío razonamiento neoclásico. Contrario al neoclasicismo, en este exaltan la figura del poeta como la encarnación de los nuevos valores, los sentimientos por encima de la razón. En América Latina se dan las guerras de independencia, que logran poner fin a la autonomía política, que genera una reforma de la economía y del sistema social, abolición de la esclavitud, educación y reivindicación de los derechos de los indígenas. Estos cambios provocan conflictos propios del cambio. Primero, entusiasmo patriótico, canto a los héroes, a la libertad y a la identidad nacional. Segundo, exaltación del yo, idealismo, emociones, sentimientos, pasiones, amor. Tercero, exaltación del mestizaje y la naturaleza. Cuarto, se cultiva la fantasía y la magia. Quinto, se cultiva la poesía, novela, el periodismo, etc. Sexto, uso de anáfora, reduplicación, polisindetón, etc. Primero, Jorge Isaacs, de 1837 a 1895, Colombia. Poesías, María. Segundo, Esteban Echevarría, de 1805 a 1851, Argentina. Rimas. Tercero, Domingo Faustino Sarmiento, de 1811 a 1888, Argentina. Facundo. Recuerdos de provincia. Civilización y barbarie. Cuarto, Manuel Acuña, de 1849 a 1873, México. Nocturno, antología poética.